continuar. Vamos a continuar con esta segunda sesión. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. Para los que se van integrando a esta segunda sesión, que se van conectando, tienen una actividad pendiente en Classroom. Si la pudieron hacer en los 20 minutos de break, perfecto. Si no, pues entreguenla lo más pronto posible, chicos, de favor. Ok, entonces. Ahorita la mandamos, profe. Ok, sí está bien, no se preocupen. Ok, vamos a continuar entonces. Ok, entonces estábamos comentando la cuestión de la inversión extranjera directa. De hecho, aquí les mencioné algunos de los países que tienen inversión extranjera en esta parte, algunos, por eso y les pedí específicamente una lista de 10 para que investigaran un poquito rápidamente, un poquito más en cuanto a los países. También vamos a ir conversando referente a este tema. Dice, ¿cuáles son los principales sectores de inversión extranjera en México? Nos dice que el desarrollo del sector de la maquila contribuyó a traer hacia México una reseñable inversión extranjera dirigida a la industria manufacturera, concentrando aproximadamente el 43.5% de la inversión extranjera global. Le sigue en importancia el sector financiero, que es actualmente está en manos extranjeras, casi en su totalidad, con el 25.3%. Tenemos el comercio, en cuestión de transportes y comunicaciones también, que atrajeron respectivamente el 8.1% y el 6.2% en el periodo reseñado. Entonces, vemos aquí que de los sectores más que acapararon más la cuestión de inversión extranjera es la industria maquila, pues obviamente de antemano sabemos que la mayor parte de la inversión extranjera se centraliza en el DF y en el Estado de México, y también pues obviamente en la cuestión de maquila se centraliza o se va a la parte norte del país, en varios estados, Tamaulipas, obviamente en Chihuahua, en Coahuila, en Baja, todos esos estados del norte del país, también hay industria maquiladora. Obviamente también la cuestión del sector financiero. ¿Por qué creen que ustedes el sector financiero sea de los que más ha tenido inversión extranjera? ¿Alguien me puede retroalimentar en esa cuestión, chicos? ¿Algún movimiento o algo que ustedes recuerden que contemple la inversión extranjera dentro del sector financiero? ¿Algún ejemplo que me den? ¿Recuerda alguien de ustedes algún movimiento en cuestión de bancos? No, profe, yo no. ¿No? ¿Nadie? No, profe. Ok, como ejemplo tenemos varios, de hecho, de años atrás, obviamente han ocurrido. ¿Recuerdan a Bancomer? Sí, que hizo el cambio de razón social. Sí, hace años pues era un grupo financiero muy fuerte, Bancomer solo, después se unió a BBV y hoy pues ya absorbió completamente BBV Bancomer, ya es BBV como tal, desapareció Bancomer en ese concepto. Tenemos hoy recientemente, más reciente a la cuestión de Banamex, se unió con Citigroup, que es el grupo de Donald Trump, ahora es Citibanamex, ya no es Banamex a secas, y en su momento en cuestiones financieras, pues anteriormente había bancos como Vital, como Inbursa también, y en su momento pues fueron absorbidos o se fusionaron y después absorbidos. Teníamos Serfín que se fusionó con Santander y después fue absorbido, ahora es Santander, antes era Santander Serfín, ahora es solamente Santander, y así varios bancos
han ido absorbiendo a otros. HCBC absorbió a varios también, Inverlat, eh, Inbursa en su momento, bueno, Inbursa no, perdón, hay otros, Vital en su momento también, que han ido absorbiendo, pues obviamente en cuestión financiera se han ido absorbiendo. Primero se fusionan y después se absorben completamente. Entonces es de los principales ejemplos en las cuestiones del sector financiero. En comercio, pues ya lo hemos platicado, en muchas partes tenemos, pues obviamente, pues tenemos tiendas, tenemos Walmart, en cuestión de franquicias, tenemos los 7-Eleven, que son, muchos dicen que son mexicanos, pero no, es franquicia americana, chicos. Entonces, los 7-Eleven, que están más que nada que se dan en la frontera, eh, son de capital extranjero, son extranjeros. Los McDonald's, los Burger Kings, todos esos, pues referente a la cuestión del comercio. Hoy en día y bajo esta pandemia, pues obviamente ya sí han estado muy mermados esa cuestión del fast food, de la comida rápida, y en Estados Unidos han tenido que cerrar muchas cadenas en comida rápida, que se refiere a muchas franquicias en ese aspecto. ¿Por qué? Pues obviamente porque pues la gente, por no haber trabajo, pues no está comprando realmente, no está consumiendo. Ahorita trata de sobrevivir en cuestión de trabajo primero y después ya satisface algunos gustos que tenga. Entonces, más que nada en eso se ha invertido en la cuestión de México, es donde más se invierte. En la cuestión de manufactura también en Maquila, pues tenemos la fábrica de Volkswagen en Puebla, en México, y otras que han venido obviamente a establecerse directamente aquí en territorio mexicano. Obviamente para que todo esto se dé, que se dé una inversión extranjera, pues no debemos de pasar por alto la cuestión de los tratados y acuerdos comerciales, y obviamente pues México es partícipe de varios de ellos. Nos renombra aquí que gracias a que ha firmado acuerdos comerciales, obviamente en 3 continentes, México se posiciona como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de 1.000 millones de consumidores y 60% de Producto Bruto Mundial. Entonces, México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 44 países, tenemos TLCs, 28 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones y 9 acuerdos de comercio, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial. Obviamente todo esto en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, que es la denominada LADI. Entonces tenemos varios, el más fuerte que tenemos, pues obviamente, no digamos que el más fuerte, pero el más tradicional y regional, pues es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se acaba de renovar, obviamente, con Estados Unidos y Canadá. Eh, Puede ser el más fuerte porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pero no hemos volteado a ver otras opciones también. Entonces, a mi punto de vista, debemos de voltear a ver otros mercados internacionales para no depender en la cuestión de Estados Unidos. Pues de hecho, también comentábamos en la cuestión de China, pues China, sus principales socios comerciales no son regionales, entonces sus principales socios comerciales los tiene a otro lado del mundo, uno de ellos Estados Unidos, México también. Entonces, nosotros, ¿por qué no podemos hacer o copiar esa forma de comercializar, buscar más socios a expensas de lo que nos pueda llevar la comercialización directamente con Estados Unidos? Porque pues si Estados Unidos dice, ok, sí, primero yo checo qué me sirve de lo que vas a vender, y ya lo que no me sirva o lo que no quiera, pues ya lo puedes, te doy la autorización para comercializar con otros países. No olvidemos que nosotros como país, pues sí comercializamos, sí somos obviamente comercializadores de algunas cosas. Por ejemplo, somos los principales exportadores de pantallas planas en el mundo, pero pues no son directamente de México, son gracias a la inversión extranjera directa que existe en México. Los exportamos de aquí, porque obviamente todos los países que firmamos tratados de libre comercio y otros que tengamos acuerdos tratan de sacar provecho de esa situación. Entonces tenemos empresas, y más que nada en las francas fronterizas, donde se ponen empresas de electrónicos, de cuestiones de pantallas, y pues del mismo México pues se exporta a otras partes del mundo, pero
realmente no es capital mexicano. Son algunas empresas, pocas empresas que realmente hasta la fecha sí realmente son exportadoras, que son de capital mexicano y son exportadoras de productos netamente 100% mexicanos. No quiere decir por ende motivo que la inversión extranjera sea mala, sino que simplemente debemos de ocuparla para seguir desarrollando las empresas nacionales y que ellas sean competitivas tanto con las empresas extranjeras y primero que se ponderen en un mercado nacional para poder ellos exportar a otros lados o a otras latitudes del mundo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto a esta situación, chicos. No, profe. Ok, ¿estamos bien todos? ¿Queda claro? Así es. Ok, entonces proseguimos. Aquí son unos ejemplos, algunos ejemplos de los tratados, acuerdos que tenemos. Recuerden que no es lo mismo. ¿Sí, Paul, quieres aportar algo? Eh, mm, bueno, pues los tratados que se acaban de bueno, los tratados que tenemos ahí con Estados Unidos y Canadá, que se firmaron hace poco, eh, pues más que todo es para ir mejorando las economías de los tres países, ¿verdad? En acuerdos económicos que tenemos con ellos. En esta cuestión, ¿ustedes ven más benéfico el Tratado de Libre Comercio que tenemos en América del Norte con Estados Unidos y Canadá, más que nos beneficia o en sí que somos dependientes de eso realmente? No sé qué opinen ustedes, qué punto de vista tengan ustedes respecto a esa situación. Pues es que no nos, eh, es que a veces también dependemos de eso porque no nos beneficia mucho, ¿eh? Aquí los que salen más beneficiados son en cierta manera los americanos, ¿verdad? Por algunas reglas que ponen en cuestión de, del Tratado de Libre Comercio. Así es. Entonces, pues sí nos pone también una situación un poco complicada, ¿no? Porque en este tratado que se firmó hubo reglas que se firmaron que si México no cumplía iba a ser castigado, por decir así. Es correcto. Si no cumplía algunas reglas de que lo impuso Estados Unidos, pues íbamos a tener ciertos problemas. Y eso pues ya lo sabe el presidente de la República, ¿verdad? Con lo que firmaron. Sí, sí, Y de antemano. muchos dicen que no lo analizaron bien. O sea que, bueno, los economistas que fueron representando a México no lo analizaron bien y lo firmaron muy rápido, ¿verdad? Y ahora con las consecuencias que puede traer, pues se pueden quedar muy sorprendidos, ¿no? El gobierno de México. Sí, una de las cuestiones, y de hecho lo hemos comentado también con otros grupos, una de las cuestiones primordiales es que, por ejemplo, empresas extranjeras, empresas americanas estaban sacando provecho de esa situación. Estaban, digamos que violando ciertos derechos a nivel internacional, en cuestión de mano de obra también, en cuestión de darle trabajo a ciertas personas. Entonces, se va a analizar, obviamente, con este nuevo presidente que quedó en Estados Unidos, ya constitucional. A partir de enero se va a analizar toda esa situación porque sí hay unas cuestiones que no se están llevando bien. Obviamente están establecidas en el tratado, pero obviamente en la práctica, en la negociación, no se están llevando conforme a los marcos o a las reglamentaciones mundiales. Hay unas discrepancias ahí en esa situación que nada más están beneficiando a algunas partes, entonces que sí se está perjudicando realmente en varias cuestiones a México, a nuestro país, en determinados momentos por ciertas cuestiones que realmente no están bien asentadas tampoco en el tratado y que pues obviamente están no son partícipes de las reglamentaciones internacionales como ENDE, como hay, o sabemos de antemano que hay organismos internacionales que regulan todas estas situaciones y no están de acuerdo a las leyes internacionales, obviamente, y esa cuestión de que, por ejemplo, no sé si se recuerdan que una de las trabas o de las barreras, objeciones que ponía Estados Unidos
más que nada para renovar, era de que se incrementara esta cuestión del salario mínimo en México. Sabemos de antemano que no se va a lograr, o sea, no vamos a ganar exactamente ni como Canadá ni como Estados Unidos, pero más que nada esto tenía un trasfondo. Tenía el trasfondo de que si obviamente México lo lograba en un sueño guajiro, podríamos decir, igualar los salarios, pues lo que quería Trump no era de que Trump lo que decía era que se incrementara el salario de los mexicanos para que ellos fueran a invertir y fueran a gastar a Estados Unidos. Ese era lo que Trump decía, lo que él estipulaba como tal. Entonces, si el mexicano, pues obviamente ganaba igual que un estadounidense o un canadiense, pues iba a gastar, iba a ir a Estados Unidos a comprar, o en determinados momentos podía ir a invertir, o en determinado momento podía ir de turista, etcétera, etcétera. Entonces él lo vería como derrama económica, pero había un trasfondo, que también lo tocó el tema con López Obrador, y que López Obrador también concuerda con ese mismo pensamiento en la cuestión de que si México tiene buenos sueldos, entonces pues ya no tendría necesidad la gente de emigrar a esa cuestión, de emigrar a los países esos. Entonces decía Trump, pues si ganan igual, ya no tendríamos que tener mexicanos en mi país. Una cuestión discriminatoria, no una cuestión de inversión. Entonces tiene un trasfondo también, y de hecho, pues de antemano López Obrador lo sabe. Así es, ¿no? Y ojo con esta situación, lo comentábamos hace rato, nos comentaban, algunos de ustedes, creo que fuiste tú, Simón, la cuestión de que pues el heraldo público, esa cuestión es de López Obrador, no se está invirtiendo bien, y una de las cuestiones donde los economistas a nivel nacional coinciden es que está invirtiendo dinero bueno al malo. En la cuestión de Pemex, dice que es mucha derrama económica lo que quiere subsidiar López Obrador, cuando realmente Pemex es una empresa en quiebra ya totalmente, y que pues no le ven por dónde la pueden obviamente normalmente llegar a levantar, a subsistir, que vuelva a producir, y por eso muchas partes de la economía mexicana están pensando obviamente que la inversión extranjera se haga cargo de esa cuestión. De antemano pues sabemos que el petróleo en determinados casos es de México, pero podemos poner, a lo mejor no regalarlo, pero sí podemos poner algunas reglamentaciones como se estipulan en otros países, de que, ok, trabajas, vienes a invertir, pero cierto porcentaje me lo dejas en mi país. No te puedes llevar toda la utilidad a tu país de origen, como pasa con las cadenas americanas que tenemos. O sea, vamos y compramos, ok, sí, compramos, pero la utilidad se va a otros países, o sea, se va al país de origen de la cadena. Entonces, en otros países sí, o sea, sí les dan facilidades, ven, invierte, a lo mejor te concedo algún tipo de arancel preferencial, te condono algunos impuestos, pero siempre y cuando la utilidad la reinviertas en mi mismo país, así adelante. Entonces, yo creo que nos falta ese tipo de reglamentaciones. ¿Existe una ley de inversión directa en México? Sí existe. Entonces, debemos de modificar o de analizar bien ese tipo de ley para poder ahora sí sacar provecho de la inversión extranjera, que yo creo que hasta el momento hemos sido conformistas como país, y nada más recibir que nos den infraestructura y que nos den empleo, y es todo lo que recibimos realmente de inversiones extranjeras hasta la fecha, empleo e infraestructura en determinado momento nada más. Así es. De hecho, como comentario, al presidente le han criticado las obras faraónicas que pretende terminar, ¿verdad? Como es una de ellas es el Tren Maya. Ajá. En lugar de beneficiar, va a traer muchos problemas en cuestión de la ecología en aquel lugar. Es correcto. La refinería que mencionaste, la de Tres Bocas, que no se ha hecho, que está dentro de un lago ahí. Así es correcto. Y cuestiones de esas que yo a veces me quedo, pues bueno, ese señor no entiende, no ve, o qué está pasando, ¿verdad? En lugar de ayudar a México, pues cada día se lo está devaluando, ¿verdad?
Sí, sí, es lo que lo criticaron. O sea, a raíz de la pandemia, pues vimos que realmente, bueno, de hecho, ningún país, o sea, yo creo, pero más que nada sí México, porque es el país que donde estamos, donde radicamos, los sectores de salud están completamente arruinados, no tienen nada de inversión, lo vimos, no tienen para poder afrontar ninguna pandemia, ni esta, ni yo creo, ni otras. Algunos otros países pues sí salieron adelante, pero nosotros no, y es de lo que más le criticaban, cómo no estás invirtiendo en el sector salud y estás invirtiendo en Pemex, que en Pemex sigues invirtiendo y sigues invirtiendo, y es un hoyo negro que realmente no está sacando provecho de absolutamente nada en esa cuestión. El campo está abandonado en México, honestamente. Entonces, desde mi punto de vista, sí se debe de abrir un poquito más la inversión extranjera, que dejar que empresas, como pasa en Estados Unidos, o sea, aquí tenemos todavía monopolio de luz, por ejemplo, con CFE. En Estados Unidos no existe esa situación. Y dejar que llegue la inversión extranjera siempre y cuando se regulen bien las situaciones y las leyes. Obviamente que México como país saque un beneficio de esa situación. Siendo así, pues adelante, que vengan a invertir con capital extranjero los diferentes países que obviamente quieran aportar su dinero y quieran acrecentar económicamente a nuestro país, y es una forma de que desarrollaríamos nosotros también como infraestructura. Como comentario, otra empresa unas empresas, bueno, yo estaba viendo en el financiero que hay unas empresas que manejan las energías limpias. Ajá. Que comentaban que aquí sí querían invertir en México, pero que este nuevo gobierno les ponía muchas trabas. Así es correcto. Que no los dejaba sentarse aquí, entonces dije, bueno, pues entonces, ¿qué está pasando? ¿Va? Sí, sí, es correcto. Sabemos de antemano que existe un monopolio Así es. de cuestión de energía. Comentábamos el fin de semana también, en un caso de globalización, que sí, ok, sí hay por ejemplo, en el caso de las gasolineras, o sea, vemos muchos nombres de gasolineras nuevas, ya no es Pemex como tal, ya Petro 7, Oxogas, y muchas otras empresas, Móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recuerden, es decir, yo recuerden quién es el proveedor de esas gasolineras. Pemex. Exactamente, es Pemex. Al fin y al cabo es lo mismo. O sea, sigue estando en manos de Pemex la gasolina, nada más nos cambian el nombre de quien no la venden. Es lo que está pasando realmente. O sea, no perdamos la cuestión, el punto de vista y esa cuestión muy importante. O sea, Pemex es el que tiene la manipulación, el monopolio de esa cuestión de energías en México, como comisión también. No deja poner paneles solares, cuando en otros mundos ya muchas casas obviamente son autosuficientes. Eso es lo que está pasando en otros lados del mundo, pero CFE dice, no, aquí me tienes que pagar luz. O sea, si pongas paneles solares, a mí me tienes que tener un medidor, me tienes que pagar luz. Y hay casos muy sonados en cuanto a esa cuestión. Por eso es que la inversión extranjera en cuanto a energías renovables está detenida en ese aspecto. Cuando realmente sí hay es una de las ramas donde más se puede invertir aquí en nuestro país. Así es. La energía sería más barata si se trabajaran los paneles solares, ¿verdad? Sí, claro, Pero obviamente. como comentario, la comisión hasta eso te quiere cobrar impuesto por poner tus paneles solares en tu casa cuando pues, la energía solar no es de nadie, ¿verdad? Es Ellos la correcto. cobran como si fuera de ellos. Cobren por respirar. No, sí, 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 o sea, quieren cobrar, o sea, aparte dice, ok, pero los paneles solares, pues yo los compré, sí, pero me tienes que pagar cierta proporción, pero ¿por qué? O sea, sí es cierto eso, casos diferenciales que yo he analizado, sí es cierto, y te obligan, cuando tienes paneles solares, te obligan como quiera a poner medidor y a pagar un mínimo de luz también, y aparte que les tienes que pagar casi como permiso por poner paneles solares también. Así es. Y no es posible porque es tu propiedad, no es propiedad de la CFE. Claro, exactamente, pero bueno, vivimos en México. Los monopolios en México. Es correcto, sí, lamentablemente existen monopolios para su satisfacción personal de algunas partes. Tenemos todo para ser una potencia mundial, pero no hay un buen, ¿cómo se llama? Sí me entienden, ¿verdad? Sí, claro, Jorge. De hecho, o sea, a nivel mundial, todos, hasta muchos países concuerdan, muchos países
potencias, dicen, es que México tiene todo, tiene mano de obra, tiene infraestructura, tiene especialmente área geográfica, tiene puertos, tiene todo, tiene materia prima. Lamentablemente, dice, es un país mal gobernado. Esa es Mira, la cuestión. maestro, Brasil tiene muchas playas muy bonitas, pero a pesar de eso, México tiene más visitas. Claro, sí. La verdad lo tiene todo, como México no es, ¿no? Pero lamentablemente pues no hay, ¿cómo se llama? Quien lo sepa gobernar muy bien. Sí, o sea, claro, Prefieren- llegando directamente ahí, buscan su propia afinidad. Es Sí, realmente lo que pasa. incluso si llegara a ser una potencia mundial, seguiría abundando la pobreza porque igual, o sea, aunque Estados Unidos sea potencia mundial, porque hay pobres, ¿no Sí, lo cree? exactamente. Creo que Más que nada es porque, por la corrupción o tanta corrupción que hay. Es la corrupción, exactamente. sí, lamentablemente sí, por eso es lo que decíamos, comentábamos en la sesión anterior, pues de qué sirve si militarices el país, o sea, empieza por establecer la ley equitativamente para todos, o sea, no por algunos cuantos nada más, o sea, ¿O de qué sirve que ya me subas el sueldo y en un futuro ya gane yo 3,000 pesos por semana si cada cosa va a costar 100 pesos? También esa es otra. sí, o sea, te suben el sueldo, pero te suben el impuesto. O Sí, o si no sea, tiene impuesto algo, pues le ponemos más impuestos. De hecho, somos el único país a nivel mundial que obviamente tenemos unos impuestos por trabajar excesivamente altos, créanme. O sea, en otros países casi la mayoría IVA, pero no tienen IVA por trabajar. O sea, no hay impuesto por el trabajo. Y en México lo tenemos. Entonces, lamentablemente, pues sí pasa en esta situación aquí en México. les pagamos las vacaciones de ahí. Pues sí, lamentablemente. Y aquí pues vemos la cuestión de que el que tiene el dinero, o sea, ¿por qué no es equitativa la ley? Y lo vimos en esta pandemia, en la cuestión. Eh, Decían, muchas empresas decían, ¿por qué me vas a cerrar a mí o por qué me marcas un horario o por qué me quieres cerrar cuando las empresas de Grupo Salinas, Salinas y Rocha, Electra, todas esas, jamás las cerraron? O sea, en ningún Así momento es, las cerraron, en ningún así momento. es. Entonces otras empresas dicen, ¿por qué a mí sí me está cerrando? ¿Por qué yo tengo que cerrar mis actividades? Yo también doy empleo. ¿Y por qué un Electra sigue abierto? Entonces, no es equitativa la ley realmente en México. Eso es lo que carecemos realmente. Entonces hay preferencias Sí, claro. ¿De qué hay preferencias? Hay preferencias. monetarias. Sí, 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 obviamente. Y una de las hay restricciones obviamente también a la inversión extranjera. Les comentaba anteriormente que existe la ley de inversión extranjera, la LIE, que establece que la inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital de sociedades mexicanas. Pueden adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y operar establecimientos, ampliar o relocalizar los ya existentes. Sin embargo, la LIE también establece excepciones en las que la inversión extranjera no puede participar o en la que dicha participación está sujeta a ciertos límites. De hecho, lo acabamos de comentar. ¿En dónde no puede haber inversión extranjera en México? Petróleo e hidrocarburos, petroquímica básica, en la cuestión de electricidad, que lo comentamos, pero no crean que por lo que lo estamos comentando está fuera del tema, todo está enfocado realmente en el tema y lo estamos viendo aquí. Es decir, electricidad, generación de energía nuclear, minerales radioactivos, comunicación vía satélite, telégrafos, radiotelegrafía, correos, emisión de billetes, acuñación de monedas, control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos. Entonces, en esa cuestión no puede haber inversión extranjera de acuerdo a la LIE. O sea, sabemos de antemano y lo vemos, o sea, nos quieren engañar cambiándonos el nombre de las gasolineras, pero aquí está, la LIE dice, en el petróleo, en cuestión de petróleo y hidrocarburos, petroquímica, no puede haber inversión extranjera. El que controla el monopolio, el que vende el petróleo y la gasolina, pues es Pemex. Al final de campo que Así es. nos cambien el nombre de la gasolinera, que le pongan otro nombre, sigue vendiendo Pemex como tal. La electricidad, tenemos a CFE, no se ha dejado que invierta alguien más en cuestión de electricidad.
Ahora sí que, como lo decimos coloquialmente, patrocinadores hay a nivel mundial, empresas americanas que quieren invertir en cuestión de electricidad, sí las hay, pero el gobierno no las ha dejado, en este caso, que inviertan en cuestión de electricidad también. Y pues minerales, telégrafos también, en comunicación vía satélite tampoco, o sea, el satélite que tenemos, creo que tenemos el Morelos 2, Morelos 1, es propiedad 100% de México, no hay inversión extranjera en esa cuestión. Los billetes, pues obviamente es la acuñación del Banco de México, tanto de billetes como monedas. Entonces, es lo que controla más que nada el gobierno mexicano. Así es. Ok, tenemos acuerdos internacionales de inversión. ¿Qué nos dice que son los acuerdos internacionales de inversión? Pues son acuerdos en la cuestión de materia de inversión extranjera y están diseñados para promover y proteger la inversión de los extranjeros en nuestro país y la de los mexicanos en el extranjero, con lo que contribuyen al establecimiento de un clima favorable para hacer negocios. Y estos acuerdos contemplan la posibilidad de recurrir a mecanismos de solución de controversias entre estados o entre un inversionista y el Estado. Entonces, todos los acuerdos comerciales obviamente están regidos por una ley de inversión extranjera, tanto nacionalmente como lo vimos, y hay organismos internacionales, la Organización Mundial del Comercio también, entonces es la que intercede en determinados momentos en la cuestión de los acuerdos internacionales. La máxima autoridad en esta cuestión pues es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y dependiendo obviamente del giro o el acuerdo empresarial, pues obviamente intervienen varios organismos supranacionales e internacionales que regulan toda esta cuestión en cuestiones legales y que se lleven a buen término todas las cuestiones de inversión extranjera en cada uno de los países. Obviamente en este continente pues hay algunos acuerdos comerciales que también se tiene o que tenemos. Tenemos en América Latina y el Caribe, pues tenemos con Argentina, con Cuba, con Panamá, Trinidad y Tobago, Uruguay. Tenemos la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, cuando se firmó, cuando se publicó y cuando entró en vigor. Tenemos con Asia también, con China, Corea, con India, con Singapur. En Europa, pues una vez que tenemos con la cuestión de la Comunidad Europea, pues obviamente tenemos con muchos países, Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos también en el Medio Oriente con Bahrein y Kuwait, y en Oceanía con Australia. Son de los algunos acuerdos comerciales que tenemos. Recuerden que no es lo mismo un acuerdo comercial a un tratado de libre comercio, sí varía en esa situación. Como quiera vamos a ver sus diferencias. ¿Cómo ha sido la evolución en la inversión extranjera directamente en México? Obviamente, de acuerdo a cuestión de dinero en millones de dólares, qué año se ha invertido más. Acuérdense que en la gráfica anterior veíamos un estimado en qué años hubo mayor inversión extranjera, y aquí en esta gráfica vemos cuándo, en qué años se invirtió en millones de dólares más en esa cuestión. Nos dice que aquí el punto máximo fue en el 2007, 2008, obviamente, donde más se ha invertido en cuestión de millones de dólares a los que nos referimos. Algunos otros datos de referencia dentro de la cuestión. Sabemos que hay indicadores macroeconómicos y la inversión extranjera nos dice que es la tercera fuente de divisas del país, o sea, es un indicador macroeconómico muy importante dentro de nuestro país. Otro de los más importantes son las remesas. ¿Alguien sabe qué son las remesas? Son los dineros que mandan nuestros connacionales que están en Estados Unidos trabajando en México. Es correcto. Entonces, como país, imagínense que estemos a expensas. Fíjense cómo estamos en la economía realmente en México para que las remesas sea una de las principales indicadores macroeconómicos, de los principales. Y otro tercero es la inversión extranjera directa. Entonces, ni las exportaciones, ni lo que fabricamos aquí, ni otras cuestiones de manufactura son indicadores macroeconómicos. Tenemos la inversión extranjera
y las remesas en determinados sentidos. Imagínense que nuestros compatriotas no manden tantas remesas más que nada de Estados Unidos, es donde más nos llega esa cuestión, pues sí disminuiría muy fuertemente la capacidad de adquisición de la economía en territorio mexicano. ¿Alguna Así de es. Sí, es cuestión, es importante. Depende, el gobierno malamente está haciendo en depender de eso en lugar de buscar otras opciones, ¿verdad? Exactamente, en lugar de exportar más. Exactamente, sí. De hecho, aquí no se cumple lo básico de una economía mundial. La economía mundial, primero un país debe satisfacer las necesidades de su país. Si hay un excedente, obviamente, eso es lo que se debe de exportar. Pero primero satisfacemos y luego exportamos. Aquí en México ocurre lo contrario, como nos pasa con la gasolina. Como no tenemos la infraestructura para manufacturar la gasolina, pues exportamos el crudo e importamos la gasolina refinada y la importamos más cara. ¿De qué nos sirve ser un país petrolero, en este caso, si estamos comprando la gasolina a otros países y más cara? Así es. Pues por eso no se puede bajar el precio de la gasolina porque la estamos importando. Otra vez comentaban que por qué no le quitaban el IEPS, el impuesto. Ajá. ¿No? Y comentaban, uno de los economistas de aquí de México comentaba que si lo quitaban, podíamos darle un golpe a la economía, ¿verdad? De México. Sí, claro. Porque eso ya está considerado dentro de... Sí, no puede, no se le puede, porque pues obviamente está dentro de los presupuestos gubernamentales. Así es. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. No sé si tengan algún comentario antes que se nos corte. No, profe. No, profe. Nos veríamos la próxima semana Vamos. igual, el próximo martes a las 8 de la noche, y estén pendientes de la plataforma de Claro por más actividades y otra investigación que les voy a estar cargando en la plataforma, chicos. Ok, profe. Ahorita le mando lo que encargó ahorita. Sí, está bien. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.